Hola, bienvenidos. Mi nombre es Madeline. En el día de hoy vamos a tejer estas lindas florecitas. Vamos a hacer unos aretes con ello. Y en esta ocasión voy a pintarlo. Voy a utilizar acuarela. Si no quieren utilizar acuarela, pueden tejerlo de el color que ustedes prefieran. Así que comencemos con los materiales y el paso a paso. Vamos a utilizar, miren, estos son los materiales. Hilo de algodón mercerizado, número 8, este color crema, puede ser blanco también. Agujeta, 0.75, tijera, pegamento blanco, no importa la marca, pegamento escolar para endurecer. Vamos a utilizar 10 perlitas o cristales. 10. Vamos a pegarlo con aguja, con hilo finito, miren, crema puede ser, como puede ser el color de la perla. Vamos a utilizar también un lápiz, un lapicero así algo plástico para dar forma de palito, para dar un poco de forma. Tijeras, vamos a utilizar para pegar la base. Estos aretes vamos a hacerlo con este tipo de base. También vamos a utilizar un plato para dejar secar y vamos a utilizar acuarela. Miren, esa acuarela escolar con un pincel pequeño. Esto es para darle color y un poquito de agua. Ahora comencemos. Miren, voy a hacer anillo mágico y hago el nudito. Ahora voy a hacer 10 medios puntos dentro del arito. 2, 3, 4. Tejimos 10 medio puntos. Ahora vamos a cerrar el arito y cerramos con punto deslizado. Aquí en el primer medio punto que encontramos, cerramos con punto deslizado. Ahora vamos a tejer cadenitas. 6 cadenitas. Ahora vamos a hacer 2, 3, 4 lazadas. Vamos a hacer 4 lazadas para hacer puntos altos. Y vamos a tejerlo en el mismo medio punto. Nuevamente 4 lazadas, miren, y en el mismo medio punto es que vamos a tejer los puntos altos. Nuevamente 4 lazadas para hacer el tercer punto alto. Nuevamente 4 lazadas y este es el cuarto punto.
Ahora repetimos 6 cadenitas y cerramos aquí este pétalo con punto deslizado en el mismo medio punto donde hicimos todo. Entonces ya tenemos un pétalo. Miren qué lindo. Hacemos punto deslizado en el siguiente medio punto, en el próximo punto deslizado hacemos en el próximo medio punto. Entonces aquí comenzamos de nuevo 6 cadenetas, 3, 4, 5 y 6. Hacemos 4 lazadas y en el mismo medio punto ahí vamos a estar tejiendo los 4 puntos altos con 4 lazadas. Repetimos lo mismo, 4 lazadas, 4 lazadas, miren aquí, en la próxima flor que vamos a tejer, vamos a hacer la misma flor, pero solamente va a tener 2 puntos altos, la misma cantidad de cadenetas, la misma cantidad de lazadas, simplemente va a tener 2. Aquí tejemos 4 puntos altos, sin contar las cadenetas. Entonces en la otra flor va a ser más estrecha, va a tener 2. Así la vamos a hacer para no hacer el video muy largo. Entonces 4 lazadas y vamos sacando, miren, cada 2 lazadas. Cuatro puntos altos y ahora repetimos lo mismo. Cadenetas, 6 cadenetas. Cerramos en el mismo medio punto donde va todo, punto deslizado. Pasamos al siguiente medio punto con punto deslizado, ahí no tejemos nada. Al siguiente punto deslizado. Entonces aquí sí comenzamos nuevamente el próximo punto, el próximo pétalo. En total tiene que haber 5 pétalos, llevamos 2. Bien, terminamos aquí ya lo que estamos haciendo, punto deslizado para cerrar. Entonces en la próxima hacemos punto deslizado y pasamos al siguiente donde comenzamos el otro pétalo y hacemos punto deslizado. Eso es para unificar. Entonces ahora cortamos y pasamos ese hilo hacia atrás para luego hacer un nudito. Verificamos bien. Entonces hacemos un nudito doble. Miren qué linda. No se ve tan linda porque los puntos eran muy altos y el hilo es muy fino. Entonces miren, cuando le pongamos endurecedor, miren cómo va a quedar. Y miren esta. Entonces nada, vamos a endurecer.
Miren, ya está endurecido. Ahora vamos a ponerle la perla del centro. Vamos a utilizar el que tiene los pétalos más pequeños. Vamos a ponerlo aquí. Entonces solo le voy a enseñar una muestra. Esto es simplemente coser. No quiero hacer el video tan largo. Vamos a ponerlo de a dos. Entonces vamos a poner esto. Miren, si quieren dejarles dos de ese color, perfecto, queda muy hermoso también. Yo en esta ocasión le voy a dar un poco de color. Vamos a esperar que seque un poquito. Pues miren, está listo ya. ¿Qué les pareció? Miren cómo queda. Queremos, podemos pintar menos para que se vea así, con estos tonos cremas debajo. Eso es lo que le da ese toque al crochet pintado, que no queda uniforme y se ve precioso. Espero que le haya gustado el tutorial del día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.